prohíbe a empresas de seguros privados limitar cobertura de atención a pacientes con coronavirus. Secretaría de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito socializa medidas frente al COVID-19. Pleno de la Asamblea Nacional retomará sus actividades el próximo martes con la continuación del primer debate del proyecto de reformas al COTAD. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central. Viernes 13 de marzo del 2020, saludos amigos y amigas, sean ustedes bienvenidos a la emisión central de TVL Noticias que llega a ustedes a través de la señal de televisión legislativa del Ecuador y nos siguen también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida las noticias que marcan la jornada. Alerta, coronavirus. Les contamos que hasta este día suman ya 20 los casos confirmados de coronavirus en el país. Tendremos información actualizada en pocos instantes. Mientras tanto, les contamos que las empresas de seguros privados de salud están prohibidas de limitar la cobertura de atención a pacientes con coronavirus. Así lo indicaron las autoridades una vez que el país fue declarado en emergencia sanitaria. Además, desde el próximo lunes, los exámenes de COVID-19 se harán también en laboratorios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Quito. Hasta la fecha se hacen únicamente en Guayaquil. Declarado en emergencia sanitaria al Ecuador, se ampliaron los protocolos para evitar la propagación del coronavirus. En cuanto al sistema de salud, varias son las medidas adoptadas. Principalmente, se dispuso a las empresas de salud privada la atención permanente para pacientes con síntomas. Así lo recordó María Paula Romo, ministra de Gobierno, en el marco de la instalación del Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional. En el acuerdo ministerial que declara la emergencia sanitaria, se prohíbe expresamente que las empresas de seguros de salud privada y de medicina prepagada limiten la cobertura para pacientes contagiados con coronavirus. A la reunión asistió la directora de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador, Ana Delgado. A esto se suman las aseguradoras de salud privada. Mediante un comunicado manifestaron su apoyo a las autoridades. El vicepresidente Otto Sonnenholzner comunicó sobre la disposición. Esa capacidad hoy está instalada en la ciudad de Guayaquil. Básicamente se toman las muestras en el resto del país y se llevan a Guayaquil. A partir del lunes se podrá hacer el examen también en Quito. Esta no es la única medida de mitigación. El uso de plataformas digitales es otra de las disposiciones. En ese sentido, el ministro de Trabajo, Andrés Madero, informó sobre el teletrabajo. Estamos realizando esfuerzos con plataformas que han sido puestas ya a disposición tanto del sector público como del sector privado para poder implementar inmediatamente este tema. Va a ser fundamental para las personas ecuatorianas o que estén laborando en el Ecuador, que ingresan a partir de las 12 horas, que se encuentren o tengan que cumplir con el aislamiento. Con la suspensión de clases a nivel nacional en todos los niveles educativos desde este viernes, también se aplicó la educación a distancia. Al respecto se refirió Montserrat Kramer, ministra de Educación. A partir del día lunes, además, empezaremos a funcionar con la plataforma para que puedan ingresar, pero además desarrollaremos programas complementarios en televisión y en radio para aquellos que no tengan acceso a conectividad. En cuanto al abastecimiento de víveres y la aglomeración de personas registrada durante los últimos días, Pablo Zambrano, representante del sector productivo, informó que las principales cadenas cuentan con productos de primer nivel y que para evitar la congestión se ampliará el horario de atención al público. El país tiene que estar tranquilo de que el sector productivo está trabajando normalmente. Cabe recordar a la ciudadanía que estas medidas son esfuerzos para controlar el contagio. Sin embargo, es importante el autocuidado. Por ello, se recomienda lavarse las manos durante 20 segundos cada 3 horas. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y para controlar la propagación del virus, el gobierno dispuso reforzar el control migratorio en los 28 puntos de ingreso al país por aire, mar y tierra, además de suspender los eventos masivos que reúnan a más de 250 personas. Quienes incumplan con estas medidas de seguridad serán sancionados.
Hasta este jueves eran prohibidos los eventos de más de 1,000 personas. Sin embargo, una vez que el COE analizó la situación, se dispuso a reducir el número a 250. Sin embargo, hay reuniones que el gobierno no puede prohibir, como visitas al centro comercial, parques, ferias o misas. Por ello, el llamado a suspender estas actividades. ¿Por qué se hace esto? Porque de haber algún caso positivo en un evento masivo, el trabajo de manejo del cerco epidemiológico es mucho más complejo si es un evento grande. De su lado, la ministra María Paula Romo informó que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas darán su contingente para el control migratorio en 28 puntos de ingreso al país, por aire, mar y tierra. 28 puntos de control migratorio en donde las personas que hayan estado en los últimos 14 días en uno de los países señalados en el acuerdo recibirán la instrucción, la orden de someterse a un aislamiento preventivo obligatorio. Al respecto, el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, manifestó que a disposición está el contingente para evacuaciones aéreas desde Galápagos o cualquier lugar del país. La evacuación aérea que corresponda desde Galápagos o de cualquier lugar apartado en el país. Las Fuerzas Armadas están en todo el país. Nos constituimos en un elemento multiplicador para difundir las disposiciones, regulaciones que existen. Los controles serán exhaustivos para las personas que ingresen o hayan estado en los lugares que el canciller menciona. Quienes vengan o viajen de la República Popular China a las provincias de Hubei y Guangdong, de España, Francia, Irán, Alemania, Corea del Sur e Italia. Estas personas deberán someterse a un aislamiento preventivo obligatorio en la misma ciudad por la que entren al país. Quienes incumplan serán sancionadas, dice María Paula Romo. 282 del Código Penal, incumplimiento de orden legítima de autoridad competente y también el artículo 66 de la Ley Orgánica de Salud. Estas medidas de seguridad entraron en vigencia desde las 0 horas de este jueves. En la prohibición de funcionamientos están los centros de diversión nocturna de categoría 1 y 2, es decir, centros de tolerancia y bares y discotecas. Según autoridades, ya hay clausura en algunos lugares de Quito y Machachi. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y a esta hora nuestra compañera Mariela Logroño nos tiene información sobre las medidas adoptadas por la Secretaría de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito por el coronavirus. Mariela, cuéntanos cómo serán los controles y la desinfección de las unidades de transporte. Así es, gracias, muy buenas tardes. Más del 70% de la población quiteña hace uso del transporte público, que podría convertirse en uno de los puntos más vulnerables de contagio del coronavirus. Nosotros nos vamos a subir en una unidad para ver cómo será este tipo de controles. Gracias por acompañarnos, amigo, muy buenas tardes. ¿Cómo le ve usted este tipo de controles que vienen realizando las autoridades del municipio de Quito? Yo le veo muy bien, son unas actividades que están haciendo para todo el pueblo de la ciudad, para que todos aprendamos y seamos todos, seguir el mismo ejemplo, para todos evitar el contagio del coronavirus. Además de ello, ustedes tienen que realizar también las respectivas limpiezas y control en una de sus unidades. Sí, eso lo hacemos todos los días, la limpieza es de todos los días para que todos los pasajeros vean cómo es el transporte aquí y hacemos todos los días la limpieza de la unidad. Muchísimas gracias. Muy bien, ellos están usando la respectiva mascarilla, también los guantes y se realiza la limpieza de cada uno de estos asientos. En breves minutos más también van a subir del Distrito Metropolitano de Quito de la Secretaría de Movilidad para realizar la limpieza que se va a realizar 2 veces por semana. Esto lo dijo Guillermo Abad, secretario de Movilidad. Emitido una resolución en la cual dispone al transporte público convencional o a las operadoras de transporte privadas para que por su propia cuenta empiecen la desinfección de sus unidades. En la primera fase va a tener el acompañamiento de las diferentes autoridades de la Secretaría de Movilidad, Secretaría de Salud y de la EMAPS, quienes les acompañarán en esta primera fase y posteriormente, luego de darle las recomendaciones respectivas, las propias operadoras de transporte empezarán con su desinfección. En estos momentos vamos a observar cómo se realiza la limpieza del autobús con un nebulizador que no es tóxico para los pasajeros. Por favor, vamos a observar en imágenes cómo se realiza esta limpieza de las diferentes unidades
de transporte en la ciudad de Quito. Durante esta limpieza son alrededor de 10 minutos que le toma a cada una de estas personas realizar los respectivos controles. La limpieza de los asientos, en el lado de las ventanas, de las puertas. A ello se suma también los controles que realizan cada uno de los señores conductores de las unidades de transporte con las respectivas limpiezas. Observamos entonces que este producto, como ya lo habíamos hecho mención, no es tóxico y que permite obviamente la limpieza inmediata al momento de que pueda ya circular y tener pasajeros en cada una de sus unidades. En tal virtud, hoy que se está compaginándose esta actividad, lo vamos a hacer de manera programada. En tal virtud, si es que tenemos que empezar de manera inmediata desde hoy en la tarde, así lo haremos para que los buses queden totalmente desinfectados. Nada más por añadir varios datos. Este día domingo se hará una evaluación de toda esta estrategia implementada por la Secretaría de Movilidad y el día lunes se tomarán varios correctivos y ajustes a estas medidas preventivas. Además, por parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito se realizarán los respectivos controles con las restricciones. Además, se suspende el paseo dominical del ciclismo que se realiza en las principales calles de la capital de los ecuatorianos. Esta información que se generó desde la estación multimodal La Magdalena, al sur de la capital. Buenas tardes. Gracias a Mariela Logroño por ese reporte. Y desde que se conoció el primer caso de coronavirus en el Ecuador, la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, intensificó los controles a las farmacias del país. Hasta el momento, el organismo ha adoptado medidas administrativas a sitios que comercializaban gel antiséptico sin registro sanitario. Desde el pasado 29 de febrero que se conoció de la presencia del COVID-19 en el país, la Agencia Nacional de Regulación y Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, incrementó sus controles en farmacias y botiquines de todo el territorio ecuatoriano, con el fin de vigilar el cumplimiento de la normativa sobre medicamentos que requieran receta médica, como antigripales, antitusígenos, medicamentos que contengan ácido acetilsalicílico, énfasis en antibióticos y antiinflamatorios. El organismo hasta el momento ha desarrollado inspecciones en 703 farmacias, 2 botiquines y 12 distribuidoras de medicamentos a nivel nacional. Belén Galarza, directora del área de control posterior del ARCSA, explicó la finalidad de estos controles. El objetivo de los controles es para precautelar la salud de la población ecuatoriana. Dentro de los controles nosotros verificamos las condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos, verificamos que los medicamentos y los dispositivos médicos cuenten con su registro sanitario vigente, con la fecha de caducidad vigente y que no se comercialice o no se adquiera antibióticos sin receta médica. Con respecto al gel antiséptico, la autoridad indicó que el organismo ya recibió denuncias de producción y comercialización de productos higiénicos sin la notificación sanitaria obligatoria y registro sanitario. El equipo especializado realizó controles y procedió a la clausura de estos sitios. Nosotros, con la coordinación zonal correspondiente, ejecutamos el control, fueron nuestros técnicos, verificaron y se procedió con la clausura pertinente del establecimiento. La autoridad hizo el llamado a la ciudadanía. Invito a la ciudadanía a que se descargue el aplicativo ARCSA Móvil en sus dispositivos electrónicos, lo cual nos los va a permitir ingresar sus denuncias, verificar los registros sanitarios o notificación sanitaria respectivamente. Cabe destacar que los establecimientos farmacéuticos autorizados deben contar con la certificación emitida por la agencia. La ciudadanía puede hacer la denuncia al organismo de evidenciarse irregularidades con los productos. Mariela Logroño, TVL Noticias. Atención amigos, tal y como lo anunciamos hace pocos minutos, ascendieron a 20 los casos positivos de coronavirus en el Ecuador. Así lo informó el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, en el marco de la reunión del Comité de Operaciones de Emergencias Nacional esta mañana. Se trataría de un nuevo caso de un ecuatoriano que viajó de Nueva York a Quito. El cerco epidemiológico es pequeño, pues solo involucra a su hija y esposa que están siendo analizadas. El hombre presenta síntomas leves y está controlado, dijo el segundo mandatario. Además, se confirmó que una ecuatoriana falleció en Italia por causa del COVID-19. Pacientes hay 20, ya con solo 2 están en situación crítica. El resto están en domicilio, cumpliendo con los 14 días,
con una gripe bastante normal, porque eso es lo que va a ocurrir en la gran mayoría de los casos, ¿sí? En el nuevo caso igual, sería el tercer caso primario procedente de afuera, importado también. No tiene problemas de salud y entonces tendrá que hacer, si así lo amerita, aislamiento también en su casa. De las personas del cerco epidemiológico, que son 205 personas al día de hoy, no tienen síntomas, nada, tienen que cumplir por normativa los 14 días, muchos de ellos están por salir de los 14 días la próxima semana. A continuación recibimos a nuestro compañero César Guanolema con la interpretación al quichua. TVL Noticias Intercultural. Ayukuna minga chihuaychi ñukunchi ñami kasna kachaupi puncha pi willay kichwa shimi pi apamunchi mashi Belki Sánchez alli puncha willay kunawan kaypi kallarinchi. Medida salud COVID-19. Shinayati kashnakay seguros privados de salud hatun llankay wasikuna ima pash kashnakay unguykuna imata kay coronavirus unguykuna imatapish rikunata micharin nishpami kashnakaypi hatun pushakuna ima ka riksichishka kan. Shinayati kashnakay punllakuna imapimi kashnapikuna unguykuna shinawan rikurigi makpika chasna taripaykuna rikuykuna mushuk mashkaykuna imata ruranapaka Guayaquil llaktapi popshikon. Shinayati kay shamu punllakuna ima caña kay Quito llakta ima pimi kasna kay seguro social hatun habina wasi ima picharishun nishpami willachirka kunapash. Acciones seguridad coronavirus shinayati kay hatun unguy ñukunchi llaktapi ama astawan mirarishpa katichun imapash llankashpa katikun kunami kay kutin imami kasna kay control migratorio kasna ista llaktamanta shamukuna imata kay tukuymantaka ishkichunga pusa yaykuna kunata micharin ninmi kay ñukunchi hatun mama llakta imaka chaypimi chasna mama kuchata kashpa allpata kashpa shinallati hawa antanga kuna imapi shamuk ayllukuna imatapi chaparakunchikmi chaytami ñukunchika kasna kay unguykuna ama astawan mirarichunka rikukunchikninmi shinapash wakinkuna kasna ungushka kashpa ima kasna kay harkaykunata mana rikurakpika wanachina imamanmi ñukunchika chayachishun nishpami riksichirka kunapash. Secretaría de Movilidad de Shinayati kay ñukunchi Quito llakta imapipas kasna antawakunapi purina imatami astawan rikushpa katikun kay unguymanta harkarina imapi yanapangapa kay kutinka kasna tauka kay hatun distrito metropolitano antawakuna imapipas tukuy kasna purina kuna antawakuna imatami pichakunchik ninmi shinapas kasna ayllukuna imapas kay tukuy imashina ya purina imata rikushpa yanapachun nishpami mañanchi nishpa kasna riksichirka kunapash. Sukta Guillaita charinchi shinayati kasna vicepresidente paimi kunan kay tutamanta imaka willachirka ñukunchi kañami kay Ecuador llakta ima pika ishkichunga ayllukuna ima ungushka tacharinchi kunan kay tutamanta imami suktak ayllupish kasna kaypi ungushka rikurishka ninmi payka kay Nueva York llakta ima manta mishamushka kan paimi kasna kaymanka ungushka chayamushka chaytami paypa warmi shinayati wawa imatapi chaparakunchikmi ama unguykuna imapi astawan mirashpa katichu wasipimi kawsakun nishpami riksichishka shinallati kay Italia llakta imapipash shuk ñukunchi llaktamanta warmi imapash kay unguy wañushkami uyarin nishpami willachirka kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias Emisión Central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Emisión Central. Seguimos con la información, amigos. Con 4 votos a favor, el Consejo Nacional Electoral aprobó el calendario electoral para los comicios presidenciales y legislativos previstos para febrero del 2021. La convocatoria a elecciones se realizará el 17 de septiembre del 2020, informó el organismo electoral, mientras que la primera vuelta se prevé para el domingo 7 de febrero de 2021 y la segunda vuelta el 11 de abril de 2021. La campaña electoral, en tanto, irá del 31 de diciembre del 2020 al 4 de febrero de 2021. El calendario contempla además que el
cierre del registro electoral será del 7 al 16 de agosto de 2020. La convocatoria de elecciones el 17 de septiembre de 2020, mientras que la inscripción de candidaturas será del 18 de septiembre al 7 de octubre de 2020. De otro lado, la campaña de cambio de domicilios comenzará el próximo 5 de mayo. Tal y como estaba previsto, el próximo martes 17 de marzo, el Pleno de la Asamblea Nacional retomará el primer debate de las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD. En la agenda consta también el debate de un proyecto de resolución que exhorta al presidente de la República a adoptar medidas para zonas fronterizas. Será la primera sesión de pleno luego de retornar del primer receso legislativo, tal y como lo había anunciado el presidente de la Asamblea Nacional. El martes 17 de marzo se retomará el primer debate de las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, cuya discusión quedó suspendida desde enero y cuyo trámite estuvo a cargo de la Comisión de Gobiernos Autónomos. Contempla la reforma de 115 artículos, 4 disposiciones transitorias, 2 disposiciones derogatorias, 1 disposición final. Las reformas al COOTAD buscan, entre otros aspectos, mejorar planes de ordenamiento territorial, homologar las disposiciones relacionadas con la revocatoria de mandato, así como eliminar la Superintendencia de Ordenamiento Territorial e incorporar un capítulo especial que contiene lo relacionado a la Ley de Ordenamiento Territorial. Entonces ya no es válido el argumento que dice que debe seguir existiendo la superintendencia, porque entonces ¿quién controla? Cabe recordar que días atrás el presidente de la Asamblea y el titular de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Héctor Yepes, recibieron una propuesta de reformas al COOTAD por parte de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, en la que se solicita se amplíen los plazos para la presentación de los planes de ordenamiento territorial. Bueno, cuando nosotros asumimos el año pasado, los alcaldes que terminaron sus funciones nunca planificaron el dejar recursos para que se pueda contratar los planes de uso y gestión del suelo. Por otra parte, y en la misma sesión, los legisladores debatirán un proyecto de resolución mediante el cual se exhorta al presidente de la República que a través de los ministerios y gobiernos autónomos se adopten medidas para atender las emergencias y las necesidades de los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro de la provincia de Esmeraldas. Jennifer Carrera, TVL Noticias. El segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Tránsito sería la próxima semana. El documento señala que la Agencia Nacional de Tránsito y los gobiernos autónomos descentralizados regularán el funcionamiento de las plataformas digitales de movilidad. Este fue el tema de mayor discusión al interior de la mesa legislativa ocasional que analizó este proyecto reformatorio. Concluyó la revisión de los artículos con los que se busca reformar la Ley de Tránsito. La Comisión Ocasional trabajó por más de 21 meses en esos textos y finalmente aprobó el informe para segundo debate. El presidente de la Comisión de Tránsito, Fafo Gavilanes, señaló que esos cambios a la norma están distribuidos en 5 ejes. El eje institucional, el eje tránsito, transporte, seguridad y el eje tecnológico. En total son 4 libros: Organización del sector transporte terrestre automotor, Tránsito y seguridad vial y prevención. En el eje institucional se incorpora a la Policía Nacional a controlar el tránsito en el Ecuador. Se abre la posibilidad de hacer convenios entre los municipios, la Comisión de Tránsito y la Policía Nacional. El Ministerio Rector es quien organizará los operativos en todo el Ecuador por intermedio de estas instituciones que ya están definidas en esta ley. El uso de las plataformas digitales de movilidad también se incluyen en el texto. Marcelo Simbaña reconoce que en la actualidad funciona este tipo de transporte, pero no existe un marco legal que las regule. De ahí que se otorgan nuevas competencias a la Agencia Nacional de Tránsito y a los gobiernos seccionales. ¿Qué va a pasar con Uber y las demás que están trabajando? Debe esperar el reglamento específico, la normativa específica que deberán emitir tanto la ANT en los territorios donde los GATS no tengan las competencias, los mismos GATS, para que puedan empezar a tener este tipo de servicio. Días atrás, los representantes de Uber y Cabify en Ecuador entregaron sus propuestas a la comisión. Gavilanes cree que se deben cumplir con requisitos para su funcionamiento en el país.
calidad, de seguridad y tema ambiental, para que sus conductores sean choferes profesionales o mejor o la mejor solución para que los mismos transportistas, hablemos no solo del tema taxismo, hablemos de que plataformas pueden ser en diferentes modalidades, pero en el tema taxismo puedan ser que las mismas plataformas utilicen el mismo servicio de taxis actualmente existente. Por otro lado, las reformas a la Ley de Tránsito incluyen cambios en el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tránsito. Además, otorga nuevas competencias al Consejo Consultivo de Transporte Terrestre. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La directora del proyecto Tranvía de Cuenca y un concejal de Quito piden regularizar el nuevo transporte masivo de estas ciudades. Las propuestas se enmarcan dentro del tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Tránsito. La propuesta busca regularizar el tranvía de Cuenca, así como el metro de Quito. Para ello, la directora del proyecto Tranvía, Carolina Ormaza, y el concejal de Quito, Bernardo Abad, acudieron a la Comisión Ocasional de Tránsito de la Asamblea Nacional. Creemos que este es un primer impulso para que los sistemas ferroviarios, para que el transporte público en las diferentes ciudades del país se haga de una manera eficiente, de una manera oportuna. Y esperemos que cuando esté operando el metro, ese caos sea menor. Según se informó, los dos modelos de transporte público son de uso masivo, modernos y seguros, que entrarían a operar en Cuenca y Quito. En cuanto al metro de Quito, tiene 22 kilómetros, si pudiéramos doble vía podríamos decir 44, pero 22 kilómetros desde Quitumbe hasta El Labrador, 15 paradas. Va a poder transportar a plena carga alrededor de 400.000 personas día, y le cuesta a los quiteños y a los ecuatorianos más de 2.000 millones de dólares. Carolina Ormaza señaló que se debe trabajar en una ley específica para el transporte público, transformarlo en un servicio eficiente y una alternativa de calidad para todos. Sabemos que los modelos de transporte privado son modelos que ya no... que están desactualizados, que ese no es el futuro de las ciudades, de los países. El futuro es apostar hacia los sistemas públicos, pero sistemas públicos que le permitan al ciudadano hacer una transportación de una manera eficiente. Para el caso de Tranvía de Cuenca, se necesita además una reforma a la ley del Sistema Nacional de Contratación Pública para contratar un operador internacional que labore por lo menos 3 años para que entre en funcionamiento el tranvía, dijo Ormaza, mientras que para el caso del metro de Quito se espera que entre en funcionamiento a mediados de este año. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La bancada legislativa de la Revolución Ciudadana se pronunció en torno a la recomendación del Contralor General del Estado, Pablo Celia, al Consejo Nacional Electoral de dejar sin efecto la inscripción del movimiento Fuerza Compromiso Social, Libertad es Pueblo, Justicia Social y Podemos por presuntas irregularidades en los procesos de inscripción. La asambleísta Marcela Guiñaga explicó que la medida respondería a intereses políticos y que acudirán a organismos internacionales a fin de que se precautele los derechos ciudadanos. Anunció también que la próxima semana presentarán un pedido de juicio político en contra del Contralor por incumplimiento de funciones. Cabe señalar que la Contraloría determinó que 4 movimientos no cumplen con el 1,5% de afiliados que estipula como requisito el artículo 109 de la Constitución de la República para ser legalizados, de acuerdo con el padrón del último proceso electoral. El Contralor, más allá de sus intenciones que no son de índole jurídica y de legitimidad constitucional, son evidentemente de único interés político. Es por eso que cabe indicar que más allá de que esta resolución del CNE, que se encuentra en firme una vez que había sido apelada y el contencioso electoral se pronunció, es decir, es materia de cosa juzgada, creemos que no ha existido causal alguna y por lo tanto creemos que ha actuado debidamente el contencioso electoral. A nombre de nuestra bancada, en los próximos días estaremos presentando la solicitud de juicio político por la causal determinada en el artículo 131 de la Constitución, es decir, por incumplimiento de funciones. Bien amigos, de esta manera llegamos a la parte final de esta emisión de noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Buena tarde. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.